Petro fue un desastre. ¿Usted qué dice? Déjemelo en sus comentarios. ¿Petro fue un desastre? ¿Mm? Porque lo dicen con la tranquilidad del que cree haber pronunciado una verdad revelada. Ni una cifra, ni un indicador, ni una comparación histórica. Solo la frase, la consigna, el eslogan, como si la política pudiera resumirse en una calcomanía para pegarla en el vidrio de un carro. Y pensándolo bien, pues a la final sí tienen razón, ¿no? Gustavo Petro fue un desastre para quienes convirtieron la salud en un negocio donde la enfermedad producía mejores dividendos que la cura. Un desastre para quienes llevaban décadas creyendo que la tierra era un privilegio hereditario y no un derecho para quien la trabaja. Un desastre para quienes preferían que la pobreza permaneciera invisible sin que nadie la viera, porque así tampoco aparecería en las estadísticas. Un desastre para quienes vivían de fabricar noticias falsas cada mañana y desmontarlas cada noche cuando ya habían cumplido su propósito. Y de verdad que Petro fue un desastre para los profesionales del miedo, para los comerciantes de la indignación, para los fabricantes de enemigos imaginarios, Barito, ¿m? Para quienes estaban acostumbrados a que los presidentes hablaran bajito cuando había que incomodar a los poderosos. Petro fue un desastre. Petro fue un desastre para quienes durante años convirtieron el narcotráfico en una industria intocable. Mientras repetían que el gobierno era amigo de los narcos, las cifras oficiales mostraban récords de incautación de cariñito blanco, destrucción de laboratorios, operaciones contra las redes del... Curioso, ¿no? Nunca antes se había decomisado tanto cariñito blanco, pero algunos seguían diciendo que el Estado había renunciado a combatirlo. Parece que para ciertos opinadores, cuando los datos contradicen el relato, peor para los datos. Y sí, Petro fue un desastre para los fabricantes de los fake news, las noticias falsas, porque tuvieron que trabajar horas extras. Fue un desastre para quienes vivían de administrar silenciosamente negocios multimillonarios alrededor del Estado. Fue un desastre para quienes confundían gobernar con no incomodar a nadie. Claro, si uno llevaba décadas disfrutando de la fiesta, cualquier persona que encienda la luz va a ser un desastre, un aguafiestas. Claro que fue un desastre. ¿Cómo no iba a serlo si alteró un libreto que llevaba décadas representándose con los mismos actores? Ahora bien, antes de que alguien salga a decir que esto es un acto de devoción política, conviene recordar algo elemental. Ningún gobierno es perfecto, ninguno. El de Petro tampoco lo fue. Hubo errores, hubo improvisaciones, ministros que nunca debieron llegar, hubo enfrentamientos innecesarios, hubo reformas mal comunicadas, persistieron enormes problemas de seguridad. La incertidumbre económica golpeó varios sectores y la ejecución estatal estuvo lejos de ser impecable. Todo eso ocurrió. Pero también ocurrió otra cosa. Millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria. Según las cifras oficiales, la pobreza extrema disminuyó. La mortalidad infantil, materna, perinatal descendió. La desnutrición infantil mostró reducciones importantes. La ocupación laboral alcanzó niveles históricamente altos. La formalización de tierras avanzó como hacía décadas no ocurría. La economía volvió a crecer tras un periodo de desaceleración. ¿Mm? ¿Esos datos convierten a Petro en el mejor presidente de la historia? No, pero tampoco permiten repetir con absoluta ligereza que todo fue un desastre. Lea, documéntese, porque la realidad tiene una pésima costumbre. Contradice las consignas. Quizás lo más curioso sea que muchos de quienes hoy aseguran que Colombia quedó destruida jamás explican por qué. Si todo fue tan malo, varios indicadores sociales mejoraron al mismo tiempo. La respuesta suele ser sencilla. Los datos incomodan. Y cuando los datos incomodan aparecen los gritos. Es más fácil repetir un meme que leer un informe del Estado. Es más rentable compartir un video de 30 segundos que estudiar una serie estadística de 10 años. Es más cómodo odiar que comprender.
Pero la democracia no necesita fanáticos, necesita ciudadanos. Y un ciudadano no está obligado a amar a Petro, ni siquiera a simpatizar con él. Solo está obligado, si quiere opinar con honestidad, a contrastar lo que cree con la evidencia disponible. Con el tiempo ocurrirá algo parecido a lo que pasa con el pequeño salero que permanece silencioso sobre la mesa. Mientras está ahí, nadie habla de él, nadie le agradece, nadie le presta atención. Pero basta con retirarlo un día para que todos descubran en el primer bocado la diferencia. Quizás eso termine ocurriendo con este gobierno. Tal vez muchos de sus aciertos solo serán visibles cuando otros los desmonten. O quizás la historia concluya que sus errores pesaron más que sus logros. Eso ya lo decidirá el tiempo, ¿no? Lo único que no debería decirlo es la propaganda, porque una democracia que reemplaza las cifras con consignas termina votando emociones en lugar de realidades. Y cuando eso ocurre, el verdadero desastre ya no es un presidente, es la inteligencia colectiva. Resulta llamativo que quienes sostienen con absoluta seguridad que el gobierno de Petro fue un fracaso, pocas veces acompañen esa afirmación con indicadores verificables. En cambio, existen datos oficiales que muestran una realidad bastante más compleja de la que presentan los discursos políticos. Durante este gobierno, millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, según las mediciones oficiales. El empleo alcanzó niveles históricamente altos de ocupación. La cobertura en educación superior continuó expandiéndose. Los indicadores de mortalidad infantil, materna, perinatal registraron descensos importantes, no lo olvide. La desnutrición infantil mostró reducciones significativas y la formalización de tierras para campesinos avanzó como no ocurría desde hacía décadas. Lea. También hubo reportes oficiales que mostraron una disminución de los cultivos de cariñito blanco frente a años anteriores y una recuperación del crecimiento económico después de un periodo de desaceleración. ¿Significa esto, repito nuevamente, que el gobierno fue perfecto? Por supuesto que no. Persistieron problemas graves en materia fiscal, incertidumbres para algunos sectores económicos, dificultades en la ejecución de políticas públicas, enfrentamientos constantes con otras ramas del poder, controversias por varios nombramientos y una persecución ciudadana de inseguridad que continuó siendo una de las principales preocupaciones nacionales. Reconocer esos problemas no invalida los avances. Del mismo modo que reconocer los avances no obliga a ignorar los errores. Quizás el aspecto donde más abundan las simplificaciones sea precisamente la seguridad. Colombia no comenzó su crisis de violencia en agosto del 2022. Lleva más de 7 décadas enfrentando conflicto armado, cariñito blanco, economías ilegales, minería criminal, grupos paramilitares, guerrillas, organizaciones dedicadas al crimen organizado. Pensar que cualquier presidente resolvería semejante entramado en apenas 4 años resulta poco serio. Lo razonable es evaluar si hubo mejoras o retrocesos en determinados indicadores. En algunas regiones disminuyeron los homicidios, en otras la violencia recrudeció. Hubo avances en procesos de diálogo con actores armados que redujeron temporalmente las confrontaciones en ciertos territorios, mientras en otros aumentó la capacidad de grupos ilegales para ejercer control social. Es decir, el panorama fue desigual y complejo. No el retrato uniforme que suelen vender tanto los defensores incondicionales como los opositores absolutos. Ese es precisamente el problema del debate político colombiano. Muchos no buscan comprender la realidad, sino confirmar sus prejuicios. Quien afirma que todo fue un desastre, desconoce indicadores sociales que muestran mejoras objetivas. Pero quien sostiene que todo fue un éxito, pues también en cierta forma ignora dificultades evidentes que afectaron la gobernabilidad y la percepción ciudadana. La democracia exige algo más incómodo: aceptar que un mismo gobierno puede acertar en unas áreas
y fracasar en otras. Las cifras existen para reducir el espacio de la mentira, no para eliminar el debate. Los datos necesitan interpretación, contexto, comparación histórica. No son patrimonio de ningún partido político. Por eso, antes de repetir frases fabricadas por las campañas, vale la pena leer los informes oficiales, consultar estadísticas, revisar estudios independientes y contrastar distintas fuentes. La democracia se fortalece cuando los ciudadanos piensan por sí mismos y no cuando simplemente reproducen el libreto de la orilla política con la que simpatizan. La historia terminará juzgando al gobierno Petro con mayor serenidad de la que hoy permiten las pasiones. Mientras tanto, el mejor antídoto contra la manipulación sigue siendo el mismo de siempre, la información. Porque los datos por sí solos, pues no hacen política, pero sí obligan a que la política sea un poco más honesta. Sígame y aprende más de cerca. Periodismo independiente. Con permiso.